Ven, mira, ven. ¿Quieres ver? La madrugada en Guasave comenzó con un movimiento inusual que rompió la rutina de una ciudad acostumbrada a convivir con la tensión silenciosa de los operativos de seguridad. Desde distintos puntos del municipio, habitantes reportaron el paso constante de convoyes oficiales, luces apagadas y radios encendidos, mientras el despliegue avanzaba con precisión calculada. No hubo anuncios previos ni comunicados anticipados. La orden era clara en ejecutar un operativo quirúrgico dirigido a una de las figuras más escurridizas y simbólicas del crimen organizado en el norte de Sinaloa, conocido en los expedientes de inteligencia como el Chapo Isidro. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. El sigilo fue la primera herramienta. El factor sorpresa, el segundo. Fuentes de seguridad consultadas indicaron que la planeación del operativo llevaba semanas en curso, alimentada por reportes de vigilancia aérea, intercepciones de comunicación y el seguimiento discreto de una red de apoyos logísticos que operaba en la región. Guasave, por su ubicación estratégica y su conexión con rutas agrícolas y carreteras secundarias, había sido identificada como un punto clave de movilidad. Las autoridades federales y estatales coincidieron en que no se trataba de una incursión improvisada, sino de un intento serio por cerrar el cerco sobre un objetivo considerado prioritario desde hace años. El despliegue se activó en las primeras horas del día, cuando la actividad urbana es mínima y los márgenes de error se reducen. Elementos de distintas corporaciones avanzaron por tierra, mientras unidades aéreas mantenían vigilancia desde el cielo. En colonias periféricas y comunidades rurales cercanas, el tránsito fue restringido de manera intermitente. A pesar del hermetismo oficial, los rumores comenzaron a circular con rapidez, alimentados por videos de ciudadanos que captaron helicópteros sobrevolando a baja altura y retenes montados en accesos clave. El nombre del objetivo no tardó en filtrarse. Para muchos habitantes de la región, no era un desconocido. Durante años, su figura había sido mencionada en corrillos, notas policíacas y reportes de enfrentamientos esporádicos. Su fama no provenía solo de su presunta posición dentro de una estructura criminal, sino de su capacidad para evadir capturas, replegarse en zonas rurales y mantener una presencia intermitente que desafiaba la narrativa oficial de control territorial. El operativo en Guasave, según analistas, representaba uno de los intentos más ambiciosos por cambiar esa historia. Las primeras versiones oficiales hablaron de cateos simultáneos en distintos inmuebles, todos vinculados a posibles casas de seguridad. Las acciones se desarrollaron con rapidez, aunque no estuvieron exentas de tensión. En al menos 2 puntos se registraron intercambios de disparos, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a reforzar el perímetro y solicitar apoyo adicional. No se trató de enfrentamientos prolongados, pero sí lo suficientemente intensos como para dejar claro que el objetivo contaba con anillos de protección activos. Con el paso de las horas, el operativo se extendió más allá del núcleo urbano. Caminos de terracería, campos agrícolas y brechas que conectan con comunidades apartadas se convirtieron en escenarios de búsqueda. El despliegue evidenció el conocimiento detallado del terreno por parte de las fuerzas de seguridad, pero también puso de relieve la complejidad geográfica que históricamente ha favorecido la evasión de grupos criminales en la región. Cada movimiento era medido, consciente de que un error podía traducirse en bajas o en la fuga del objetivo. Aunque el hermetismo se mantuvo durante buena parte del día, las autoridades confirmaron de manera parcial los resultados, aseguramientos de armas, vehículos y equipo táctico, así como la detención de varios individuos presuntamente vinculados al círculo cercano del objetivo. Sin embargo, la pregunta central permanecía sin respuesta clara. ¿Había sido capturado el Chapo Isidro? La falta de una confirmación directa alimentó la incertidumbre y abrió espacio a versiones encontradas. Para algunos, el silencio oficial era señal de éxito. Para otros, indicio de que el objetivo había logrado escapar una vez más. Al caer la noche, Guasave comenzó a recuperar una calma tensa, esa que no equivale a tranquilidad sino espera. Las calles volvieron a llenarse poco a poco, aunque el tema del operativo dominaba las conversaciones. Comerciantes, transportistas y vecinos intercambiaban información fragmentada, tratando de reconstruir lo ocurrido a partir de lo que habían visto
o escuchado, en ausencia de un comunicado definitivo. La narrativa se construía desde la percepción ciudadana y los antecedentes conocidos del personaje al centro del operativo. Especialistas en temas de seguridad coincidieron en que, más allá del resultado inmediato, el operativo representaba un mensaje político y estratégico. La elección de Guasave no era casual. Se trataba de un territorio simbólico, donde la presencia del crimen organizado ha sido persistente pero discreta, evitando en muchos casos la confrontación abierta. Intervenir ahí implicaba alterar un equilibrio frágil, con el riesgo de reacomodos violentos en el corto plazo. Las autoridades parecían conscientes de ello, de ahí el despliegue amplio y la coordinación interinstitucional observada en los días posteriores. Comenzaron a conocerse más detalles a través de filtraciones y reportes oficiales parciales. Se habló de información de inteligencia obtenida recientemente que habría reducido el margen de maniobra del objetivo, obligándolo a moverse con mayor frecuencia y a depender de un número limitado de rutas y contactos. Ese patrón habría sido clave para justificar el operativo, aún sabiendo que la captura no estaba garantizada. En el lenguaje de la seguridad, el objetivo no siempre es detener, sino presionar, fragmentar y debilitar estructuras. La figura del Chapo Isidro, construida a lo largo de años de evasión y confrontaciones selectivas, volvió a colocarse en el centro del debate público. Para algunos sectores, su permanencia en libertad simboliza las limitaciones del Estado frente al crimen organizado. Para otros, es el reflejo de una dinámica más compleja, donde la captura de un individuo no necesariamente se traduce en una mejora inmediata de la seguridad. El operativo en Guasave reavivó esa discusión, recordando que cada acción de este tipo tiene implicaciones que van más allá del titular del día siguiente. Autoridades locales intentaron bajar el tono a la incertidumbre, destacando que no se habían registrado afectaciones graves a la población civil y que el operativo había sido diseñado para minimizar riesgos. Aún así, la presencia prolongada de fuerzas federales dejó una huella visible. Escuelas ajustaron horarios, algunos eventos fueron cancelados y el flujo comercial se redujo temporalmente. Son efectos colaterales que rara vez aparecen en los informes oficiales, pero que forman parte del costo cotidiano de este tipo de acciones. Con el paso del tiempo, el operativo en Guasave se fue integrando al archivo no escrito de la guerra contra el crimen en Sinaloa en una mezcla de avances, silencios y preguntas sin respuesta definitiva si el objetivo logró escapar o no. Es un dato que las autoridades se reservaron más de lo habitual, quizá por estrategia, quizá por prudencia. Lo cierto es que la ciudad fue escenario de un capítulo más en una confrontación prolongada, donde cada operativo es a la vez un intento de cierre y el inicio de nuevas incógnitas. Para Guasave la jornada quedó marcada como un recordatorio de su posición en el mapa de la seguridad nacional. Para las autoridades, como una demostración de capacidad operativa que busca sostenerse en el tiempo. Y para la figura del Chapo Isidro, como una señal de que el cerco, aun cuando no se cierre por completo, continúa ajustándose. En ese espacio entre lo confirmado y lo supuesto, entre el parte oficial y la memoria colectiva, se escribe la crónica de un operativo que, más allá de su desenlace inmediato, dejó claro que la historia aún no está concluida. El día amaneció distinto en Guasave, aunque al principio pocos pudieron identificar con claridad qué era lo que había cambiado. No hubo explosiones ni sirenas que marcaran el inicio del operativo, sino una serie de señales casi imperceptibles que, para los habitantes más atentos, resultaban familiares en helicópteros sobrevolando a baja altura antes del amanecer, convoyes circulando sin luces por carreteras secundarias y una presencia inusual de elementos armados en accesos estratégicos. Era el tipo de movimiento que no se anuncia, pero que se reconoce de inmediato en una región donde la seguridad se ha convertido en una lectura cotidiana del entorno. Conforme avanzaron las primeras horas, la información comenzó a filtrarse de manera fragmentada. Comerciantes que no pudieron abrir a tiempo, transportistas detenidos en retenes improvisados y vecinos que observaron cateos discretos en inmuebles aparentemente abandonados. Fueron armando, sin saberlo, la primera versión colectiva de lo que estaba ocurriendo. El nombre del objetivo tardó poco en surgir en el Chapo Isidro, una figura que durante años ha orbitado entre la clandestinidad y la notoriedad, asociada a disputas territoriales, reacomodos criminales y una persistente capacidad para evadir la acción directa del Estado.
Fuentes de seguridad señalaron que el operativo no fue producto de una decisión repentina, sino el resultado de un proceso prolongado de recopilación de información. Durante semanas, incluso meses, se habrían cruzado reportes de inteligencia federal y estatal, con énfasis en patrones de movilidad, redes de apoyo logístico y el uso de casas de seguridad en zonas rurales y semiurbanas de Guasave y sus alrededores. La elección del municipio respondía tanto a su ubicación estratégica como a la lectura de que el objetivo había reducido su radio de acción, una condición que las autoridades interpretaron como una oportunidad. El despliegue fue amplio y coordinado. Participaron elementos de distintas corporaciones, cada una con funciones definidas, desde el aseguramiento de perímetros hasta la ejecución de cateos simultáneos. La prioridad, según versiones oficiales, era evitar enfrentamientos prolongados y minimizar riesgos para la población civil. Sin embargo, en un territorio donde las líneas entre lo urbano y lo rural se diluyen con facilidad, el margen de control siempre es limitado. Las brechas, los caminos de terracería y los campos agrícolas representan tanto una ventaja operativa como un desafío constante. En algunos puntos se registraron momentos de tensión. Detonaciones aisladas, reportadas por vecinos, confirmaron que el operativo no estuvo exento de resistencia. Aunque no se trató de enfrentamientos abiertos, sí evidenciaron la existencia de anillos de seguridad activos alrededor del objetivo. Estos episodios, breves pero significativos, obligaron a reforzar la presencia aérea y a extender la duración del operativo más allá de lo inicialmente previsto. Cada minuto adicional incrementaba la presión, tanto para las fuerzas de seguridad como para la población que observaba desde la distancia. A medida que avanzaba el día, las autoridades comenzaron a asegurar vehículos, armamento y equipo táctico en distintos puntos. Los decomisos fueron presentados como evidencia del impacto del operativo, aunque el foco público seguía puesto en una sola pregunta: si el objetivo principal había sido localizado. El silencio oficial en torno a este punto alimentó la especulación. En una región acostumbrada a comunicados escuetos y confirmaciones tardías, la falta de información concreta se interpretó de múltiples maneras, desde una captura en proceso hasta una nueva evasión. La figura del Chapo Isidro no es ajena a este tipo de escenarios. Su trayectoria, marcada por apariciones intermitentes en reportes de seguridad, ha contribuido a construir una narrativa de persistencia y adaptación. A diferencia de otros liderazgos criminales que optaron por la confrontación directa, su perfil ha sido descrito como más reservado, con énfasis en la movilidad constante y el bajo perfil. Esta estrategia, según analistas, explica en parte la dificultad para concretar una captura definitiva, incluso en operativos de gran escala. Para Guasave, el operativo representó una interrupción abrupta de la normalidad. Escuelas ajustaron horarios, algunas actividades comerciales se suspendieron y el tránsito se vio afectado durante varias horas. Aunque las autoridades insistieron en que no hubo daños colaterales graves, el impacto psicológico fue evidente. La presencia prolongada de Fuerzas Armadas recordó a la población que, pese a los esfuerzos por proyectar estabilidad, el municipio sigue siendo parte de un tablero más amplio de disputas criminales y estrategias de contención. Al caer la noche, el operativo comenzó a replegarse de manera gradual. Los retenes fueron retirados, los helicópteros dejaron de sobrevolar y los convoyes se dispersaron hacia otros puntos del estado. La ausencia de un anuncio contundente marcó el cierre del primer capítulo de la jornada. Lo que quedó fue una sensación ambigua en la de haber sido testigos de un golpe importante, pero incompleto, de una demostración de fuerza que no terminó de traducirse en una certeza definitiva. En los días posteriores, el operativo en Guasave se convirtió en tema central de análisis y debate. Columnistas, especialistas en seguridad y actores políticos ofrecieron interpretaciones diversas sobre su alcance y significado. Para algunos, se trató de un avance relevante que logró desarticular parte de la estructura operativa del objetivo, debilitando su capacidad de respuesta inmediata. Para otros, fue un ejemplo más de la dificultad del Estado para cerrar operaciones con resultados concluyentes, especialmente cuando se enfrentan figuras que han aprendido a moverse en los márgenes del sistema. Las autoridades, por su parte, mantuvieron una postura cautelosa. Los comunicados oficiales se enfocaron en los aseguramientos realizados y en la detención de presuntos colaboradores, evitando confirmar
o negar de manera explícita la localización del objetivo principal. Esta estrategia comunicativa fue interpretada por algunos como una medida para proteger investigaciones en curso y por otros como una forma de administrar expectativas en un contexto donde cada operativo genera una alta carga simbólica. En Guasave, la vida cotidiana retomó su curso, aunque con una atención renovada a los detalles. Vecinos de las zonas donde se realizaron cateos observaron durante días la presencia intermitente de patrullas y personal de seguridad, lo que reforzó la percepción de que el operativo había dejado asuntos pendientes. La memoria colectiva del municipio incorporó rápidamente el episodio como un referente más, comparable con otros momentos de tensión vividos en años recientes, pero con la particularidad de haber estado directamente vinculado a un nombre ampliamente conocido. El análisis de fondo apunta a una cuestión estructural: la persistencia de liderazgos criminales no depende únicamente de la capacidad individual para evadir capturas, sino de redes complejas que se adaptan a los golpes del Estado. En ese sentido, el operativo en Guasave fue leído por algunos especialistas como un intento de presionar esas redes, obligarlas a reconfigurarse y eventualmente a cometer errores. No siempre se trata de una captura inmediata, sino de un proceso acumulativo de desgaste. Sin embargo, esta lógica choca con las expectativas sociales. Para la población, cada despliegue de gran escala genera la esperanza de un resultado claro y definitivo. Cuando ese resultado no se comunica o no se percibe como tal, surge una sensación de frustración que alimenta el escepticismo. En Guasave, ese sentimiento se expresó en conversaciones cotidianas, en redes sociales y en la manera en que el operativo fue recordado como un movimiento contundente, pero inconcluso. Desde una perspectiva política, el operativo también tuvo implicaciones. La coordinación entre fuerzas federales y estatales fue presentada como un ejemplo de colaboración institucional. En un contexto donde las disputas de competencia han sido frecuentes, no obstante, esa narrativa enfrenta el desafío de sostenerse en el tiempo si no se acompaña de resultados verificables. La seguridad en este sentido no se mide solo en despliegues, sino en la percepción de control y reducción de riesgos para la ciudadanía. El nombre del Chapo Isidro volvió a ocupar espacios en la agenda mediática, reactivando un ciclo conocido en reportajes de contexto, reconstrucciones de su trayectoria y especulaciones sobre su paradero. Este fenómeno evidencia cómo ciertas figuras se convierten en símbolos que trascienden su impacto real, funcionando como puntos de referencia para evaluar la efectividad de las políticas de seguridad. El operativo en Guasave reforzó esa dinámica, al colocar nuevamente el foco en un personaje que, pese a los años, sigue representando un desafío. Con el paso de las semanas, la intensidad del debate disminuyó, pero el episodio no se diluyó por completo. Para quienes vivieron de cerca el despliegue, quedó la impresión de haber estado en el centro de una historia más amplia, una que no se resuelve en un solo día ni con un solo operativo. Guasave, como otros municipios de Sinaloa, continúa navegando entre la normalidad aparente y la conciencia de formar parte de una región donde la seguridad es un proceso en permanente construcción. En retrospectiva, el operativo puede entenderse como una fotografía del momento actual de la estrategia contra el crimen organizado. Acciones focalizadas, alto nivel de inteligencia previa, coordinación interinstitucional y una comunicación cuidadosamente dosificada. Sus límites también son evidentes: la capacidad de adaptación de las estructuras criminales, la complejidad del territorio y las expectativas sociales configuran un escenario donde cada intervención es evaluada con lupa. Así, el operativo contra el Chapo Isidro en Guasave se inscribe en una narrativa más amplia que no admite conclusiones simples. No fue un fracaso rotundo ni un éxito definitivo. Fue más bien un capítulo más en una confrontación prolongada, marcada por avances parciales y silencios estratégicos. Para la ciudad significó una jornada de tensión y reflexión. Para las autoridades, una prueba de capacidad, y para la historia reciente de la región, un recordatorio de que la seguridad se construye en procesos largos, a menudo contradictorios, donde cada movimiento deja huellas visibles e invisibles. La lectura que hicieron las autoridades federales tras el operativo fue cuidadosamente matizada. En privado, según versiones recabadas por este medio, se reconoció que el despliegue había permitido confirmar información clave sobre movimientos recientes, enlaces logísticos y zonas de repliegue utilizadas por el grupo que rodea
al objetivo. Aunque públicamente se habló de aseguramientos y detenciones, el verdadero valor del operativo, según estas fuentes, estuvo en la validación de datos que hasta entonces se consideraban parciales o no del todo confiables. En el lenguaje institucional, se trató de un avance significativo, aun cuando ese avance no pudiera exhibirse en forma de una captura. Este tipo de operativos, explican especialistas en inteligencia, rara vez se diseñan con una lógica lineal de éxito o fracaso. Más bien funcionan como mecanismos de presión que buscan alterar rutinas, forzar desplazamientos y exponer vínculos que, en condiciones normales, permanecen ocultos. En ese sentido, Wasabe operó como un escenario de prueba, donde el objetivo fue empujado a reaccionar, a cometer errores o a depender de apoyos que, al ser activados, quedaran bajo observación. La ausencia de una detención inmediata no invalida esa lógica, aunque sí complica su traducción en términos de percepción pública. En el ámbito local, las repercusiones continuaron manifestándose de manera silenciosa. En comunidades rurales cercanas, algunos habitantes reportaron la salida apresurada de personas que, sin dar explicaciones, abandonaron viviendas que habían ocupado durante meses. En otras zonas, se detectó una disminución temporal de actividades nocturnas consideradas de riesgo. Estos movimientos, difíciles de cuantificar y aún más de probar, son parte de los efectos secundarios que rara vez se documentan, pero que ofrecen pistas sobre el impacto real de una acción de este tipo. El operativo también puso en evidencia la dependencia mutua entre el territorio y las estructuras criminales. Wasabe, con su economía agrícola, sus caminos secundarios y su cercanía con otros municipios clave, ha sido históricamente un espacio de tránsito y resguardo. Alterar esa dinámica, aunque sea de manera momentánea, genera tensiones que se sienten tanto en el ámbito legal como en el ilegal. Para los productores, transportistas y comerciantes, cualquier interrupción prolongada representa pérdidas. Para los grupos criminales, implica la necesidad de reconfigurar rutas y métodos. Desde la óptica del periodismo, la cobertura del operativo reflejó las limitaciones habituales. La falta de acceso a información confirmada obligó a muchos medios a apoyarse en versiones preliminares, comunicados oficiales incompletos y testimonios ciudadanos. Este escenario alimentó una narrativa fragmentada, donde los hechos se mezclaron con interpretaciones y suposiciones. En ese contexto, el nombre del objetivo funcionó como un ancla simbólica, concentrando la atención y desplazando a segundo plano otros elementos relevantes del despliegue. Conforme pasó el tiempo, se hizo evidente que el operativo no había sido un evento aislado, sino parte de una secuencia más amplia. En semanas posteriores, se registraron acciones similares en otros puntos del estado, algunas de ellas con menor visibilidad mediática. La hipótesis que comenzó a circular entre analistas es que Wasabe fue uno de varios movimientos destinados a cerrar espacios, a reducir opciones y a enviar un mensaje claro de presencia institucional sostenida. No se trataba de un golpe único, sino de una presión continua. Para la población, sin embargo, la experiencia se vivió de manera distinta. La memoria colectiva tiende a fijarse en lo extraordinario, en la jornada en que helicópteros surcaron el cielo y las calles se llenaron de vehículos oficiales. Lo que ocurre después, en forma de ajustes graduales y cambios sutiles, suele diluirse en la rutina. Así, el operativo quedó registrado como un episodio intenso, pero de desenlace incierto, reforzando una sensación de ciclo inacabado que caracteriza la relación de la región con la violencia organizada. Las autoridades locales, conscientes de esa percepción, intentaron capitalizar el operativo como una muestra de coordinación y capacidad de respuesta. En discursos posteriores se destacó la importancia de la colaboración interinstitucional y se subrayó que la seguridad es un proceso, no un acto puntual. Este discurso, aunque técnicamente correcto, enfrenta el reto de conectar con una ciudadanía que evalúa la eficacia en términos más inmediatos, al menos violencia visible, mayor tranquilidad cotidiana y resultados tangibles. El nombre del Chapo Isidro volvió a funcionar como un termómetro del debate público. Cada mención reactivó preguntas sobre su paradero, su influencia real y la razón por la cual sigue siendo un objetivo prioritario después de tantos años. Para algunos, su permanencia en libertad es prueba de una falla estructural. Para otros, es una consecuencia previsible de un entorno donde las lealtades, el conocimiento del terreno y la fragmentación institucional
juegan un papel determinante. El operativo en Wasabe no resolvió esa discusión, pero sí la volvió a colocar en primer plano. En términos estratégicos, el despliegue dejó claro que las autoridades están dispuestas a intervenir en espacios que antes parecían relativamente estables. Este cambio de enfoque implica riesgos. Cada intervención altera equilibrios locales y puede detonar reacciones imprevistas. El reto consiste en sostener la presión sin provocar escaladas de violencia que afecten directamente a la población civil. Wasabe, en ese sentido, se convirtió en un laboratorio de una estrategia que busca ser más quirúrgica, pero que no está exenta de consecuencias. A nivel regional, el operativo fue observado con atención por otros municipios. La pregunta no era solo si el objetivo había sido capturado, sino que implicaba el despliegue para el mapa general de la seguridad. ¿Se trataba de un punto de inflexión o de una acción más dentro de una larga secuencia? Las respuestas variaron según la posición y la experiencia de cada observador, pero coincidieron en un punto: la operación marcó un precedente en términos de alcance y coordinación. Con el paso de los meses, la narrativa oficial se fue asentando. El operativo se incorporó a informes y balances como un ejemplo de acción contundente, aunque sus resultados concretos siguieran siendo motivo de reserva. En paralelo, el silencio en torno al objetivo alimentó nuevas interpretaciones. Para algunos, la falta de noticias indicaba que la presión había surtido efecto, obligándolo a replegarse aún más. Para otros, confirmaba su habilidad para desaparecer cuando el cerco se estrecha. En Wasabe, la vida siguió, como suele ocurrir después de episodios de alta tensión. Las calles recuperaron su ritmo, los mercados volvieron a llenarse y las conversaciones se desplazaron hacia otros temas urgentes. Sin embargo, bajo esa anormalidad persistió una conciencia latente en la de haber sido escenario de un movimiento importante, de una jugada en un tablero donde las piezas rara vez permanecen inmóviles por mucho tiempo. Desde una perspectiva histórica, el operativo se suma a una serie de intentos por modificar dinámicas profundamente arraigadas. No es un hecho aislado, sino parte de una narrativa que se extiende por décadas, donde cada generación de autoridades se enfrenta a desafíos similares con herramientas y contextos distintos. Wasabe, en este capítulo, aparece como un punto de cruce entre la estrategia nacional y la realidad local, entre la planificación centralizada y la complejidad del territorio. El balance final, inevitablemente, queda abierto. El operativo contra el Chapo Isidro en Wasabe no ofrece una conclusión definitiva, sino una serie de indicios, avances parciales y preguntas persistentes. Para el periodismo, representa un recordatorio de la importancia de observar más allá del resultado inmediato, de analizar los procesos y las consecuencias a largo plazo. Para la ciudadanía, es una experiencia que refuerza tanto la esperanza de un Estado presente como la cautela frente a promesas de soluciones rápidas. Así, la historia continúa escribiéndose en los espacios intermedios, en lo que no se anuncia y en lo que solo se intuye. El operativo fue un momento de visibilidad intensa, pero su verdadero impacto se mide en el tiempo, en los cambios que provoca y en los silencios que deja. En ese sentido, Wasabe no fue solo el escenario de una acción puntual, sino un reflejo de la complejidad de una lucha que, lejos de resolverse en un solo movimiento, se construye y se desgasta a menos a través de muchos.